Ayer se celebró el Día Internacional de la Felicidad. Hay que ver lo que cuesta ser felices. Pues nosotros vamos a intentar explicar un poquito el porqué de la felicidad y cómo se llega a ella, gracias a Diego Solano, que ya nos acompaña del Centro ITA, que está aquí con nosotros. Porque, Diego, muy buenas tardes. Gracias por venir. ¿Cómo se es feliz? Eso es una cuestión que yo supongo que te la habrán hecho 28 millones de veces. ¿Cómo se consigue la felicidad? Bueno, la felicidad es un concepto muy manido en la historia, ¿no? Muchos autores han hablado de la felicidad, desde los griegos, los romanos, ¿no? Y ahora, pues, es una época compleja para ser feliz, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no?, en los últimos años. Y yo, si me quedo con una definición de la felicidad, yo me quedaría con esta definición en donde te dice que es el porcentaje de veces al día que tú experimentas emociones positivas, agradables, y contra más momentos al día experimentas esas sensaciones positivas y agradables versus las negativas, se puede decir que uno es cada vez más feliz, ¿no? Oye, y desde el punto de vista de la psicología, es necesario... A ver, ¿cómo te explico esto? ¿Es necesario los momentos complicados, los momentos difíciles? Hombre, nos gustan, obviamente que nos gustan, pero sí que es cierto que a lo mejor para saber apreciar los buenos momentos que vivimos y la felicidad que tenemos, yo creo que hay determinadas ocasiones en la vida o determinados momentos en el que tenemos que tener momentos malos o por lo menos regulares, ¿no? Vamos a dejarlo en regulares, malos no, porque malos no quiere nadie, pero regulares por lo menos sí, ¿no? Sí, yo por eso me gustaba esta definición, porque sí que es cierto que vivimos en una sociedad en donde la felicidad empieza a ser un producto de marketing, ¿no? Sí, claro, que eso tenemos que pelear. Claro, te venden cosas que te dicen que te van a hacer sentir feliz, o que consiguiendo tales objetivos te van a hacer sentir feliz. Y yo soy más de la idea de que uno sepa contrabalancear los momentos positivos con los momentos negativos, porque para ser feliz uno sobre todo tiene que aceptar que esos momentos emocionalmente no tan agradables, como es la tristeza, la angustia, momentos de estrés, forman parte también de la gestión de la felicidad, ¿no? No solo es sentirme bien o conseguir mis logros, sino sobre todo saber gestionar esos momentos de malestar emocional que precisamente en este momento de la pandemia que hemos sufrido en estos 2 últimos años, ha habido un boom en temas de salud mental, porque hemos tenido que gestionar muchos más momentos negativos que positivos, y han aparecido pues infinidad de dificultades en el ámbito de la salud mental. Ahora vamos a hablar de eso porque me interesa mucho también cómo se tiene que gestionar ese tipo de cosas tan importantes también dentro de la sociedad, y que tenemos que darle esa importancia que tiene y merece. Pero también te quiero preguntar por el Centro ITA. ¿Qué labor hacéis? ¿Qué es lo que tratáis? Cuéntanos un poco, porque también es un poco desconocido. Sí. Bueno, el Centro ITA Sevilla se enmarca dentro de una estructura que es el Grupo ITA Salud Mental, que tiene en España sobre todo 40 o más de 40 unidades especializadas, y hay varias líneas que tenemos que tener claras, ¿no? Para empezar, son centros especializados que intentan unificar las patologías por edades y por patologías, por así decirlo. No trabajamos tanto con una psiquiatría general, sino con unidades específicas. Trabajamos en el ámbito de la adolescencia y trabajamos en el ámbito de la edad adulta, y lo que va buscando sobre todo son equipos interdisciplinares con un nivel de especialización muy alto, que aborde todo el mundo del paciente, desde la estructura familiar, la estructura social, trabajar en red con los otros profesionales del paciente y del contexto familiar, aportar no solo respuestas y ayuda al paciente identificado dentro de un sistema familiar, sino también al contexto que tiene que convivir con una persona que sufre de un trastorno mental. En Sevilla, el centro es un centro más especializado en lo que se llaman los trastornos de la conducta alimentaria. Y aquí, pues bueno, trabajamos con estas patologías, que son patologías mentales graves, que afectan a un porcentaje cada vez más importante de los adolescentes, y que durante este proceso de la pandemia ha ampliado entre un 35 y un 40% la incidencia en población. Ha subido, ¿eh? Ha subido sí, bastante. Ha subido. ¿A qué se ha debido? Bueno, yo porque obviamente no todo el mundo vive igual o ha vivido igual, claro, o incluso ha tenido, digamos, el infortunio de perder a seres queridos, y eso afecta muchísimo. Claro, yo siempre explico los trastornos alimentarios
como un intento fallido de resolver otros problemas emocionales, ¿no? Porque al final lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es lo que busca una persona en el trastorno alimentario en un momento de crisis, ¿no? Al final lo que va buscando es el bienestar, es la felicidad. Voy buscando el sentirme bien a través del cuerpo porque creo que todos estos problemas emocionales que yo tengo, que ya son temas más que te predisponen, claro. Yo siempre hablo de que para padecer una patología alimentaria tiene que haber unos predisponentes, que tiene que ver a veces con a veces ser mujer, es un predisponente, rasgos de personalidad que vienen ya asociados, pues personas muy exigentes, muy perfeccionistas, con baja tolerancia a la frustración, con una carga genética determinada, están unos predisponentes, y luego aparecen los precipitantes, los factores precipitantes, y ahí es donde la pandemia ha sido un gran precipitante. ¿Por qué? Porque estas son personas que ya tenían de base unas características premórbidas que te facilitaban a sufrir una patología alimentaria, y viene una pandemia y nos encierran en casa, nos hacen sentir que no podemos hacer la vida que teníamos anteriormente, tenemos que gestionar un montón de emociones negativas, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, cambiamos la manera de estudiar, de trabajar. ¿Y qué buscan en el trastorno? Buscan en el trastorno sentirse bien. Durante la época de la pandemia, Decathlon, por ejemplo, sin decir la marca, pero no bueno, importa. Se quedó sin productos deportivos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos que ocupar nuestro tiempo en pues nadie hacer hizo deporte absolutamente en casa. Luego el deporte se olvidó, pero ¿no? Se olvidó un poquito, pero el deporte, la preocupación por la estética se convirtió en los jóvenes en una manera de intentar controlar algo de lo que le estaba pasando en aquel momento, ¿no? Tengo una sensación de descontrol interna emocional, pues necesito tener control sobre algo. Y ese algo, pues era el cuerpo, era la comida, eran los hábitos deportivos. Y ahí muchas de estas personas en el confinamiento y sobre todo en el desconfinamiento hicieron debuts de estas patologías. Entonces, de alguna manera, buscamos en la comida y en esos trastornos, sobre todo en los excesos, buscamos una felicidad rápida, de consumo rápido, ¿no? Claro, lo que buscamos es sentir que controlamos algo que nos puede provocar una sensación placentera de seguridad y de confort. Claro, ¿por qué quiero adelgazar? Quiero adelgazar porque quiero quererme, porque quiero que me quieran, quiero ser aceptada. Vivimos en una sociedad en donde la imagen de lo que proyectamos es muy importante. Le damos mucha importancia. Le damos mucha importancia. No es importante, le damos mucha importancia. Los jóvenes durante los procesos pandémicos de confinamiento estuvieron 2 o 3 horas mucho más conectados diariamente a las redes sociales, al TikTok. Y bueno, ahí empezamos a proyectar una necesidad de, como no me siento bien internamente por otros muchos factores que nada tienen que ver con la comida y con el cuerpo, voy a ver si consiguiendo bienestar a través del control de mi cuerpo me siento mejor. ¿Y qué es lo que le pasa a cualquier persona que adelgaza? Cualquier persona, no hace falta que estés enfermo, cualquier persona que adelgaza 1 o 2 kilos, ¿cómo se siente? Te sientes mucho mejor, claro. Te siente ves de otra forma, siente un bienestar. Te sientes más ágil, en todos los sentidos, pues un poco mejor, es una mejoría. Entonces, esa sensación de seguridad que te aporta la bajada de peso se acaba convirtiendo en una droga para estas jóvenes, que les acaba ocupando un porcentaje de su tiempo altísimo y les acaba atorando pues todas las otras áreas de su vida, como son los estudios, las relaciones, porque el cuerpo y la comida se acaba convirtiendo en la solución a todos sus males. Sin darse cuenta, acaban encerradas dentro de su jaula. Claro, es una espiral. Es una espiral negativa. Que es negativa y al final no encuentras la salida, ¿no? No encuentras la salida nunca. Pues claro, ahí primero les tenemos que hacer ver a estos jóvenes y a estas personas adultas, que no necesariamente tienen que ser adolescentes, que sus problemas van un poco más allá de la comida. Es en la comida la fiebre del virus, ¿no? Pero el virus es otro muy bien diferente, ¿no? Y esas otras cosas emocionales tienen que ver con la gestión de las emociones, con cómo gestionamos las frustraciones. Pero eso tiene que ser un problema. O sea, ¿cómo le haces ver que tu problema no está en dejar de comer, sino que está en tu cabeza? Bueno, ellas saben que sufren, ellas saben que lo pasan mal, ellas saben que algo les está pasando no solo con ellas mismas y con su imagen, sino con todo el contexto, porque acaban aislándose, acaban teniendo conflictos intrafamiliares.
acaban teniendo Al final problemas. da la cara de otra manera, ¿no? Claro, siempre da la cara de otra manera, sobre todo cuando va evolucionando la enfermedad en ellas, ¿no? Y al final ellas saben que internamente bien no están, tienen una autoestima debilitada, por mucho que bajen de peso, nunca se acaban de sentir bien. Por lo tanto, ahí al principio pues intentan luchar contra esto de perder el control del cuerpo, pero cuando se dan cuenta que efectivamente el cuerpo lo único que me aporta es esclavitud, Claro. Que bajar de peso no me aporta más felicidad, sino que me provoca más ansiedad y más estrés, acaban un poco cediendo ese control de la comida para que los familiares les ayude, para que los terapeutas les ayude, y empezamos a trabajar el mundo interno del paciente que sufre un trastorno y que sus problemas no tienen nada que ver con la comida ni con el cuerpo, tienen que ver con otros muchos factores que el kit de la cuestión es intentar ayudarles a resolver, a tener mecanismos adaptativos para manejar el estrés, sus frustraciones, su autoestima, esa felicidad que a veces no saben gestionar, ¿no? Y las redes sociales que las has mencionado antes, TikTok, Instagram, Facebook, en fin, todas las redes sociales, sobre todo las de los jóvenes, ¿no? La de Instagram y TikTok ahora que está muy de moda, ¿cómo influyen en las conductas alimenticias y en esos excesos? Porque estaba hablándote antes de los excesos, pero de comer mucho, pero también excesos de no comer como Claro. tú has comentado, ¿no? Bueno, en las redes sociales lo que intentamos nosotros constantemente plasmar, los jóvenes, ¿no? Es un yo ideal, ¿no? Intentamos promover, pues fíjate cómo me estoy divirtiendo en este restaurante, fíjate esta fiesta que he ido, fíjate... los jóvenes creen que la vida de los otros es una vida muy feliz, una vida muy intensa, una vida muy agradable, una vida muy positiva, cuando al final lo que estamos haciendo pequeños spots publicitarios, ¿no? Totalmente, además, ¿no? De nosotros y de nuestra vida, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho con ellos, ese yo ideal que tenemos, hacia dónde queremos llegar y sobre todo trabajar el yo real, quién soy, más allá de lo que proyecto, ¿no? Hay siempre una disonancia entre lo que aspiro y lo que soy. Totalmente, ¿no? Claro. Y las redes sociales es pues el escaparate que yo quiero proyectar sobre mí, ¿no? Y a veces nada tiene que ver con la realidad que somos, ¿no? Totalmente. No sé si, obviamente será perjudicial, no sé si le quitáis un poco de que visualice en redes sociales, porque claro, cuando tú estás en un estado que no consigues controlar, supongo que el ver otros ejemplos que no ayudan es perjudicial, ¿no? En ese sentido. Sí, los pacientes cuando están en nuestros recursos, bueno, nosotros tenemos diferentes recursos asistenciales. Aquí en Sevilla tenemos hasta 6 niveles de intervención en función de los niveles de la gravedad, ¿no? De la gravedad de los pacientes. Va desde la hospitalización de pacientes más agudos, que tenemos 21 camas, a hospitales de día con cena, donde controlamos todos los hábitos alimentarios diarios, y grupos externos, consultas externas, hasta un grupo online para pacientes fuera. Entonces, ahí lo que trabajamos con ellos es que aprendan a gestionar, más allá de la comida, cuál es el problema que tienen, ¿no? interno, cuál es el conflicto emocional que hay, ¿no? Trabajamos mucho con la familia para que sepan cómo ayudar a sus hijos a gestionar la alimentación, a gestionar las relaciones interpersonales, a gestionar la comunicación, porque al final esta es una enfermedad de mucha incomunicación, de mucha soledad. Yo llevo tiempo sintiéndome mal, llevo tiempo no gestionando bien mis conflictos, el estrés, mi exigencia, y ha acabado el tema intentando buscar ese bienestar a través del control del cuerpo, obsesionándome con eso, y me he acabado aislando de mi mundo. Y tenemos que conseguir que el paciente vuelva al mundo, y vuelva a sus relaciones, y vuelva a su familia. Y por eso es tan importante el trabajo conjunto que se hace. Has mencionado antes los jóvenes. Son los más vulnerables, pero hay otras edades que también tienen problemas. Sí, mira, durante estos últimos 2 años de pandemia ha habido un aumento de incidencia, sobre todo en la edad entre los 13, 14 y 15 años, del inicio de la adolescencia. Ha habido un repunte bastante importante, pero también ha habido un repunte bastante importante en población adulta, sobre todo también con trastornos por atracón, ¿vale? Los trastornos por atracón a veces son el hermano poco conocido de los trastornos alimentarios, pero comportan el 40% de las obesidades españolas, ¿no? Y son estas personas que tienen problemas de sobrepeso, que acuden a infinidad de consultas de nutricionistas, endocrinos, y que al final la comida acaba siendo siempre el calmante de todas sus emociones, ¿no?
Este tipo de patologías les afecta mucho más a la edad adulta y sobre todo de la franja entre los 30 y 40 años, y es una patología que a veces se trabaja solo exclusivamente en el ámbito de la nutrición o del ámbito médico, pero a nivel psicoterapéutico se queda un poco como cojo el trabajo emocional que se hace con ellos, ¿no? Y es importante que también esta población se les tenga en cuenta, ¿no? A ver, supongo que, bueno, ustedes estáis preparados para absolutamente todo, pero os llegarán casos que en determinados momentos os impacten muchísimo, ¿no? Y sean más complicados o más difíciles de tratar en ese sentido. Necesitáis también estar preparados para preparar, ¿no? Tú eres psicólogo, en fin, tú estás súper preparado, tus años de experiencia ahí te avalan, pero supongo que como persona que eres también, hay determinados momentos en los que te sentirás un poco... Bueno, los psicólogos estamos siendo también fuente de mucho estrés, ¿no? Igual que los profesionales sanitarios. En esta pandemia ha aumentado los niveles de ansiedad y de estrés en la población de clínicos, ¿no? Y muchos de los clínicos pues vamos al psicólogo también, necesitamos hacer una limpieza de cargas, de ansiedad, de angustia, de cómo gestionamos los conflictos con nuestros pacientes. Bueno, siempre encontramos muchos pacientes que nos sorprenden, pero lo importante es que veamos el potencial de cambio que tiene cada paciente. Antiguamente se hablaba del trastorno alimentario como una patología crónica, incurable, y muchas de estas pacientes que vienen con muchos años encima de su anorexia y ves que la dan como crónica, ¿no? Y tú te das cuenta que son personas que pueden mejorar muchísimo y que pueden incluso salir del trastorno, pues son los casos que a veces a ti más te motivan, ¿no? Aquellos casos que dan como crónicos, ¿no? Las administraciones tienen que echarles más cuentas a la salud mental y sobre todo a tratarla, ¿no? Yo creo que es la gran olvidada, ¿no? Es la gran olvidada de las enfermedades, y la cabeza es lo más importante que tenemos. Por suerte, esta pandemia ha puesto la salud mental en el disparadero, en los medios, le ha dado trascendencia. Antiguamente teníamos todos una sensación de como que ir al psicólogo, ir al psiquiatra era porque estabas loco, tenías un problema grave, una enfermedad mental, y no necesariamente. Ir al psicólogo, yo creo que en algún momento de nuestra vida siempre vamos a necesitar... Y es sano. Y es sano, que nos ayuden a gestionar ciertas situaciones emocionales que a veces no sabemos gestionar, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto la psicología y la psiquiatría en otro estatus diferente, ¿no? Y esto yo creo que es algo que las instituciones tienen que dar más trascendencia. Las listas de esperas en el ámbito público, por desgracia, son muy amplias. Los equipos de salud mental están desbordados en todos los sectores, pero en la salud mental actualmente, por desgracia, es así. Y bueno, y para eso están las instituciones como la nuestra, que intenta absorber y dar recursos a aquellos que no tienen en el ámbito público, pues en el ámbito concertado privado, pues intentamos dar esas respuestas terapéuticas más especializadas, ¿no? Pero que tendría que ser una cuestión de sanidad pública también. Claro, tendría que ser. Por suerte, en nuestros centros, a través del seguro escolar, cubre una parte importante de los posibles tratamientos, sobre todo en las edades de jóvenes entre 14 y 28 años, en edad de estudiar, ¿no? Por tanto, aunque es un centro privado, sí que tiene un cierto concierto con la Seguridad Social a través del seguro escolar. Por suerte, ¿no? Si no, muchos de estos jóvenes pues no podrían acceder a un tratamiento pues tan sofisticado, ¿no? En donde hay muchos profesionales que están trabajando con ellas, ¿no? Pues Diego, muchas gracias por estar aquí, por hacer ver la labor que hacéis en el centro ITAM, y gracias, muchas gracias, un placer. Venga, gracias a ti.